Buen día, amigos, y ya continuamos con en un 2x1 Express. Y en el día de hoy tenemos un economista que se ha hecho ya famoso y nos referimos a Manuel Rodríguez. ¿Cómo está usted, don Manuel? Saludos, tocayo Manuel, José y el país. Aquí ustedes, uno. Famoso porque Ajá. yo voy al, ¿cómo se llama? A Soberanía Popular en la radio y ahí está Manuel. Sí. Voy a diferentes programas, televisión, radio, y ahí está Manuel Orientando, Rodríguez. ¿no, tocayo? El hombre parece que Orientando. está bien amueblado en la casa. Sí, Orientando, sí, María. sí, sí, sí. Manuel, y entrando inmediatamente en materia, nosotros hemos visto con mucha preocupación el asunto este de la pretendida reforma fiscal que está haciendo Iván Duque en Colombia. Y nos preguntamos, ¿qué ha pasado para que Colombia se haya volcado hacia las calles, ¿verdad? Con este proyecto que tiene Iván Duque? Sí, lo primero es que hay que poner en contexto en cuál ocurre la intento de reforma que él está haciendo desde el punto de vista económico en Colombia. ¿Qué pasa? Que ustedes saben que en medio de la pandemia prácticamente el mundo ha sufrido, pero hay un sector que ha sufrido más que todos los sectores. En este caso es la clase media. ¿Por qué? Porque la clase media, lamentablemente, los gobiernos, a excepción de Estados Unidos y algunos países avanzados, la protegieron. Pero ¿qué pasa? Que los países pobres se concentran fue en proteger a la clase pobre con los programas de subsidios sociales, ¿no? Sin embargo, se dejó de fuera la clase media. Y entonces, ¿qué pasa? La reforma fiscal que va a introducir, o que intentaba introducir el presidente Duque en Colombia, era más que todo una reforma de ingresos. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo le vas a introducir y bajo qué formato? Cuando yo estaba viendo los puntos de la reforma fiscal de Colombia, y entonces, primero era que se iba a recaudar a través de lo que es tarjeta de crédito, sistema bancario, se va a penalizar la riqueza y se iba a aumentar entonces lo que es la base del ITEBI, no el valor. En el caso, por ejemplo, de ello, que se llama IVA, que en Colombia se llama IVA, el ITEBI, está en 19%, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Es el 19% y entonces se iba a ampliar la base. Significa eso entonces que si tú amplias la base, ya iba... Aquí está al 18. Sí, hay a 18 y algunos a 8, dependiendo, ¿no? Sí. Ustedes recuerdan que la última reforma fiscal aquí se puntualizó para algunos productos. En el caso de Colombia, por ejemplo, se llegó a colocar también algunos días sin ITEBI, 3 días a la semana sin ITEBI, esa sin IVA, ¿no? O sea, es bien complejo porque Colombia tiene un problema y es que ha pasado en 6 reformas fiscales en los últimos 2 gobiernos y en la cual el presidente Duque ha colocado 3 reformas, el presidente anterior también, José Manuel Alejandro Santos, y colocó 3. Entonces todo eso parece que ha creado una situación tensa. Ahora bien, ¿qué pasa? Tocayo, Manuel y José y el país que está escuchando, que en el caso de Colombia estamos hablando que igual que toda la economía de la región tiene un problema de crisis de deuda, ¿no? Y crisis también por la pandemia. Entonces, en medio de esta etapa, tú pones una reforma fiscal, eso evidentemente te va a alterar el proceso. Y yo creo que ahí fue el error de él. Entonces, por ejemplo, ya estuve viendo que el anterior ministro de Hacienda renunció, ¿no? De Colombia. Ahora bien, llegó un nuevo ministro y entonces se reformó un nuevo presupuesto. En ese nuevo presupuesto se está contemplando entonces una nueva reforma que va a recaudar 14.000 millones de pesos colombianos, no los 28.000 original. Entonces hay un problema. ¿Cuál es el problema? Entonces que la clase media, como punto inicial, no quiere la reforma, entonces sectores empresariales no lo quieren y entonces ahora se ha sumado entonces lo que es la situación de los grupos populares en Colombia de que no quieren la reforma. Ese escenario, ¿qué estamos viendo ahí? De Manuel, la población en sentido general. Claro, claro. lo que está pasando en Colombia Sí. podría representar, vernos nosotros en ese espejo, porque aquí está hablando también de una eminente reforma fiscal también. Justamente yo iba a plantear ese ejemplo. Pero un ojo ahí bien grande. Lo que manda la ley 01-12 no es una reforma fiscal, ¿eh? Es un pacto fiscal claro. y social, o sea, un pacto Claro. que significa que lo que tú vas a recaudar, ¿qué tú vas a hacer con ese dinero? Porque yo creo que debería de revisarse, por ejemplo, todos esos combustibles que se dan a las empresas, Subsidio. de subsidio, a las empresas inclusive de transporte,
O sea, todo eso yo entiendo que debe de revisarse. Sí, y la misma ley aquí habla también lo que es la responsabilidad fiscal también, de que en ese caso el gobierno debe tener claridad cómo maneja las cuentas fiscales, porque eso le da una responsabilidad penal también. Entonces hay un detalle importante que sería bueno ver entonces cuando se toque el tema ya de la reforma fiscal, cómo quisiera plantear ese elemento. No me le hablen de reforma fiscal, escúcheme, licenciado, porque entonces la gente puede confundirse. No es una reforma fiscal per se, es un pacto fiscal, ¿verdad? 360 grados. O sea, hay que revisarlo todo. Inclusive, Eliseo Alba Damirón, aquí en este programa ayer, mencionó de que se bajen los impuestos, pero que se le ponga a todo el mundo un 10%, como hay en otros países, que le ha ido muy bien con un impuesto único, entonces. Un impuesto único, porque la verdad que hay una situación muy compleja. Poner a pagar lo grande y lo pequeño igual. Lo que pasa es que, por ejemplo, Manuel, hay un detalle, que el pacto fiscal es una reforma fiscal. Lo que pasa es que es un elemento semántico que el gobierno quizá lo asumió para evitar un poco la tensión que genera ya la discusión fiscal. Pero realmente es una reforma del punto de vista de ingresos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el caso ya de Colombia y en el caso de nosotros, si lo comparamos, son escenarios que no se compete lo que es una reforma fiscal en Colombia y aquí también lo que es una modificación de los impuestos. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis que estamos viviendo, no hay una oportunidad de aumentar los ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Los libros de economía y algunos grandes, desde el punto de vista ya del campo de la economía, algunos investigadores de la economía y también algunos grandes economistas plantean, y yo estoy de acuerdo así, de que en medio de la crisis usted no puede aumentar lo que los ingresos mediante una reforma fiscal, porque en el caso de nosotros y en el caso de Colombia, igual que todos los países de la región, no hay forma de tú aumentar los ingresos cuando las empresas están perdiendo empleo, la productividad ha bajado y al mismo tiempo, yo pregunto, la clase media, la pequeña empresa, la microempresa, no están teniendo un nivel de ingreso. Entonces, ¿cómo tú vas a aumentar los impuestos? Porque realmente lo que se trata es de aumentar los impuestos del Estado. Bueno, hablamos del pacto fiscal, pero ¿qué pasa? Que ese pacto fiscal lo que está indicando es que yo como Estado voy a recibir ingresos más de lo que tengo. Entonces, si es así, alguien lo va a pagar. Entonces, hay un elemento importante. Pero la ventaja que tenemos aquí es que los empresarios están planteando que es una necesidad. O sea, que es diferente los Colombia. Grandes empresarios. Sí, porque ellos entienden que hay que buscar dinero o sea, para el Estado mantenerse y seguir aplicando los servicios. Sí, pero hay un elemento importante. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que esos grandes empresarios lo están viendo desde el punto de la estabilidad de la economía. Porque realmente, si nos vemos desde el punto de vista práctico, las economías del mundo necesitan unas reformas fiscales todas, porque hay un problema de deuda, de crisis. Y alguien va a pagar esa crisis, que es la deuda. Pero para eso necesitamos recursos como Estado. Sin embargo, yo pregunto, ¿este es el contexto, el momento para aumentar los ingresos? Es imposible. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Yo les decía en Colombia, por ejemplo, ya se fue de control porque justamente la gente golpeada por la pandemia, que tienen ya la tercera ola de ellos, la pandemia, las empresas cerradas, tú no le vas a decir, por ejemplo, yo que tengo un restaurante, por ejemplo, en Colombia, yo como empresario colombiano, tengo 3 meses que no trabajo, tengo 3 meses que estoy dependiendo de los empleados, que no tengo ingresos, que pago luz, que pago servicio. Y tú me vas a decir, mírame, yo como Estado te voy a quitar a ti mensualmente ahora 100 pesos más de impuestos, 200 pesos, es imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre el caso de aquí también. Aquí, aunque ya las empresas han tenido la flexibilización ya del toque de queda, algunas empresas están generando algún tipo de beneficio, pero hay que decir que el país todavía no tiene el nivel de beneficio que deben tener las empresas. Por ejemplo, nosotros lo vimos, el crecimiento económico del año pasado. Este año, por ejemplo, el informe del Banco Central, ustedes se dieron cuenta que en marzo, por ejemplo, la economía creció de 0.6, pero ojo aquí, no se confundan, ese de 0.6 significa en relación al mes de marzo de 2020, un año típico. Que cayó totalmente. Cerrado, entonces no me lo compare, compáramelo con el 19, que es el año real. Desde el punto de vista metodológico, la economía manda que sea el año anterior que tú compares, eso es correcto. Ahora, desde el punto de vista práctico, no me compare porque me está manipulando la opinión pública entre el marzo del 2021 con marzo del 2020. Es como tú me vas a comparar a mí, por ejemplo, el abril del 2021, que es este abril, con el abril del 2022. O sea, no vale la comparación entre este año y el año 2020. Yo prefiero que lo compare con el año 2019. Ahora, si tú no aumentas los impuestos, ¿verdad? ¿Qué cosas tú debes de hacer para cumplir tus compromisos económicos? ¿Qué cosas debe de hacer el país para cumplir esos compromisos?
Ok, lo que puede ocurrir con el país, como también en este momento Colombia, es que aumenten los ingresos vía financiamiento. Ahora bien, ¿qué ocurre? Ese financiamiento llega hasta una etapa determinada. Por ejemplo, el caso de Colombia, que tiene un Producto Interno Bruto en relación a la deuda de un 40%, aumentó a un 65%. Si ustedes analizan el caso de la deuda de Colombia, estamos hablando que de un 40% en relación al PIB pasó a un 65%. Es manejable todavía. Ahora ellos se han escandalizado, vamos a decirlo así, desde el punto de vista de ese aumento. En el caso de nosotros es diferente. Nosotros pasamos de un 51%, ustedes recuerdan, en el año 2019, a un 72% al mes de marzo y vamos a terminar este año con un 75% de deuda. Si tú comparas entre nosotros y Colombia, evidentemente aquí hay mayor nivel de problema de deuda. Ahora, ¿qué ocurre? Que tú tienes que darle un tiempo de margen para que en el caso de nosotros, por ejemplo, una reforma fiscal, tú puedas comenzar a negociar lo que es el pacto fiscal en el 2022 para que aplique en el 2023, dándole tiempo a que la economía pueda ya mantenerse equilibrada en el crecimiento, porque la economía dominicana va a una etapa de recuperación. Si tú la frenas con la reforma, entonces vuelve para atrás. Colombia le pasa lo mismo. Colombia tuvo un crecimiento negativo de 6.8 el año pasado. Pero ¿qué es lo aconsejable en este momento ya? Porque estamos ya terminando esa parte. Lo aconsejable es que en el caso de nosotros, por ejemplo, tengamos que esperar la reforma fiscal hasta el 2023, que yo espero así, 2023. Si lo hacemos antes, pienso que va a crear un problema mayor. Entonces no se va a hacer. No, entonces no se va a hacer porque si al 2023 yo dudo que el presidente Luis Abinader vaya a colocar una reforma en ese momento un año electoral. En un año electoral. Pero entonces una reforma política, no económica, pero yo estoy viendo, porque es que los ingresos del Estado no pueden esperar mucho, ahora tú no lo puedes hacer en el 2022, porque la economía no se ha recuperado todavía. Pero mire, este es un tema un poquito complejo, francamente lo digo, porque hay muchos, por ejemplo, los microempresarios, que son los mayores generadores de empleo en la República Dominicana, tienen que entrar en un nuevo sistema que ellos puedan formalizarse. Y en el esquema actual se le hace muy difícil. Entonces, y eso pudiera ser fruto de una reforma o de un pacto fiscal, sí, ¿verdad? Un pacto fiscal. Ahora, yo creo que pueden hacerse ese pacto implementando medidas de una manera escalonada, ¿verdad? Pudiera hacer eso. Lo que pasa es que hay un problema y que el acuerdo fiscal estaba supuesto a hacerse en el 2013 y entonces el gobierno anterior las pospuso, nunca asumió esa responsabilidad y entonces ya hoy día no hay condiciones para eso. Entonces hay que modificar el escenario para esa lamentable decisión. ¿Cuántas travesuras hicieron? Manuel Rodríguez, economista, ese señor le pega todo, como dice la gente. Sí, así es. Gracias, hermano, por atender nuestro llamado y nuestra invitación. Hacemos una pausa y venimos nuevamente con otro distinguido invitado.